Muy bien, estamos hoy 11 de junio del 2020 en la clase de electrónica de potencia y estábamos viendo la clase pasada la introducción a los transistores. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bien, estamos en la clase de electrónica de potencia el 11 de junio del 2020 y vamos a checar acerca de los transistores. La vez pasada empezamos a platicar acerca de transistores, ¿okay? Y estábamos viendo algunas configuraciones básicas, ¿verdad? Vamos a continuar con eso. Bien. La clase pasada vimos que el transistor pues trabaja en tres regiones, ¿verdad? ¿Cuáles eran las tres regiones de trabajo del transistor? Muy bien, son esas. Saturación, corte y activa. Así es. Son las tres etapas, ¿no? Las tres regiones. Son las tres regiones en las que trabaja el transistor. Corte, activa y saturación. ¿Ok? Corte, activa y saturación. ¿Ok? Para estas regiones, pues vimos que el transistor en la región de corte y en la región activa... A ver, permíteme. No, perdón. No se ve su pantalla. Ok, aquí está. ¿Ahora sí? Bien. La región de corte y la región de saturación, pues básicamente en estas regiones, en estas dos regiones, el transistor se comporta como un interruptor, ¿verdad? Para la región de corte habíamos dicho que se comporta como un interruptor abierto, para la región de saturación como un interruptor cerrado. Okay, interruptor cerrado. Bien, pero hay una región intermedia entre la región de corte y la región de saturación, que es la región activa. Y esta región activa es la que a nosotros nos interesa, ¿ok? El transistor, pues muchas veces se utiliza como un interruptor, ¿no? Porque tiene varias ventajas respecto a los conmutadores que son mecánicos, como los relevadores. Pero la mayoría de las aplicaciones de los transistores es como amplificador, y esa amplificación está únicamente entre la región de corte y la región de saturación. Para la región de corte habíamos visto que el voltaje entre base emisor tiene que ser menor a 0.6 volts. Para la región de saturación, el voltaje entre base emisor tiene que ser mucho mayor a 0.6 volts. Y para la región intermedia entre corte y saturación, se necesita explícitamente que el voltaje entre base y emisor pues sea aproximadamente 0.7 volts. ¿Ok? Y pues hay que conectar el transistor de ciertas maneras para que estemos en la región activa. ¿Ok? Vamos a checar esas maneras. Bien. Estábamos viendo cómo polarizar un transistor. Y las polarizaciones típicas. Las polarizaciones típicas.
¿ok? Las polarizaciones típicas del transistor, pues vimos la primera, que es la polarización fija. Polarización fija. ¿Ok? Polarización fija. En la polarización fija, pues el transistor, en este caso estoy dibujando un NPN, ¿ok? Directamente el emisor está conectado a tierra, ¿ok? Entre la base tengo una resistencia y entre el emisor tengo otra resistencia, y aquí tengo mi alimentación. Aquí está, se llama a ver, pego muchos, escribirlo más para acá, ahí está, y esta se llama mi alimentación BCC. ¿Ok? Entonces aquí tengo una resistencia de base, resistencia de colector y mi emisor. Bien, entonces este transistor opera justamente en la región intermedia entre corte y saturación. Este transistor, para que opere en esa región intermedia, necesita, ¿ok? ¿Qué pasa en... Vamos a copiar esta partecita de aquí, ¿ok? Región de corte, la región activa, y la región de saturación. Corte, activa y saturación. Si van entrando muy tarde, chavos, hasta que se me acuerde y tenga chance, les voy a aceptar. Bien, la región de corte, la región activa y la región de saturación. En la región de corte, pues, tengo un interruptor abierto, tengo mi base, colector y emisor. ¿Okay? En la región de saturación es un interruptor cerrado. ¿Okay? Tengo mi base, colector y emisor. ¿Okay? Para el primer caso, el voltaje entre colector y emisor pues es 0. ¿Okay? El voltaje entre colector y emisor es 0. ¿Okay? Para este caso, el voltaje entre colector y emisor, como es un circuito abierto, no pasa nada por aquí, entonces el voltaje que tengo en el colector es igual al voltaje que tengo aquí arriba, que es VCC. Entonces el voltaje entre colector y emisor es igual al voltaje de alimentación VCC. ¿Ok? Entonces, para este transistor que es de polarización fija, este transistor lo que hace es buscar un punto intermedio entre estas dos regiones, ¿ok? Que es la región activa. Para ello, en este transistor, mi voltaje entre colector y emisor es igual a mi alimentación VCC entre 2. ¿Ok? Entonces, esta es la polarización más sencilla y la polarización pues más utilizada. Pero este tipo de polarización tiene una gran desventaja con respecto a las demás polarizaciones. Es la más simple, no utiliza muchos componentes, únicamente dos resistencias, una en la base, una en el colector, pero el detalle es que a pesar de ser muy sencilla y operar en la región activa, o sea como un transistor, este tipo de polarización es muy dependiente de la temperatura. Entonces, para aplicaciones de este tipo, si yo requiero utilizar
un amplificador utilizando la polarización fija, pues necesito controlar externamente la temperatura, porque si no el amplificador no funciona de la misma manera. Al aumento de la temperatura amplifica cada vez menos, ¿verdad? Entonces ese es su grave defecto de este tipo de polarización. Para ello hay otro tipo de polarización que es un poco mejor, o sea, mejora esa parte de la temperatura, la dependencia de la temperatura, y esta se llama polarización por realimentación del emisor. ¿Okay? Polarización por realimentación del emisor. Y pues esta polarización tengo el transistor. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la única diferencia? Igual voy a tener una resistencia en la base, una resistencia en el colector, una alimentación, ¿okay?, que se va a llamar VCC, y la única diferencia con el anterior, tengo mi resistencia de base, mi resistencia de colector, y aquí va a estar la única diferencia, ¿okay?, que voy a tener una resistencia en el emisor. ¿Okay? Entonces, configuración anterior se llama polarización fija, el emisor está directamente conectado a tierra, y la siguiente polarización es por polarización por realimentación del emisor, que quiere decir que pues el emisor está conectado a tierra, ¿no? Entonces esta es nuestra segunda configuración de polarización típica. Es un poco más estable frente a la temperatura, pero pues aún no lo es tanto. Entonces esto se puede mejorar, esta polarización se puede mejorar aún más. ¿Y cómo la mejoro? Bueno, hay otro tipo de polarización que se llama polarización por realimentación del emisor. ¿Okay? Polarización por realimentación del emisor. ¿Okay? ¿Y cómo funciona esta polarización? Ponerla por aquí. Ahí está. Polarización por realimentación del colector, perdón, esta es del colector. Hicimos del emisor y es del colector. ¿Ok? ¿Y cuál sería la única diferencia? Pues que la realimentación está ahora en el colector. Entonces tengo mi transistor, tengo mi base, tengo el colector, tengo el emisor. ¿Ok? El emisor está igual conectado directamente a tierra, y tengo una resistencia de realimentación, tengo mi resistencia de colector, y voy a tener una realimentación entre el colector y la base, que va a venir aquí. ¿Okay? Y esta es mi resistencia de base, esta es mi resistencia de colector, y aquí voy a tener mi alimentación VCC. ¿Ok? Entonces esta configuración se llama ahora polarización por realimentación del colector. ¿Ok? ¿Por qué? Pues el colector es el que está realimentado con la base. Bien, esta pues igual es mejor que la anterior, ¿no? Empezamos con la polarización más común, la fija, la más simple. Luego la polarización por realimentación del colector, del emisor, perdón, en donde el emisor ya tiene una resistencia
Esto hace que mejore esta resistencia, hace que sea más estable a la temperatura. Y el hecho de realimentar este transistor lo hace aún más independiente de la temperatura, pero también tiene este tipo de polarización. A pesar de que es mejor que esta anterior y es más estable frente a la temperatura, también tiene ciertas desventajas, ¿ok? Por el mismo hecho de que tenga una retroalimentación en el colector. Entonces estos transistores normalmente tienden a necesitar cambio en menor tiempo que los anteriores. Entonces para eso se hizo la configuración, la polarización más típica de todas, la más utilizada, y es por eso que se le llama polarización universal. ¿Okay? Se le llama polarización universal y realmente es una polarización por división de tensión. ¿Okay? Polarización por división de tensión. ¿Okay? Y es la más utilizada, por eso se le dice polarización universal. ¿Ok? Y esta es la más estable frente a la temperatura. ¿Ok? Es la más estable de todas las polarizaciones frente a la temperatura. ¿Cómo se comporta? Bien, tengo un transistor, ¿ok? Tengo mi base, mi colector y mi emisor, ¿ok? Tengo una resistencia, ¿ok? De hecho, un par de resistencias en la base que me generan un divisor de tensión, ¿ok? ¿Ok? Esta va a ser mi resistencia R1, R2, esta resistencia va a estar tirada a tierra, voy a tener una resistencia en el colector, ¿ok? Y una alimentación VCC. VCC. ¿Ok? Y el emisor también va a tener una resistencia. ¿Ok? Llamada resistencia de emisor. ¿Ok? Ahora, esta configuración, este tipo de polarización del transistor es la más estable de todas. ¿Ok? Pero pues tiene algunas desventajas en cuanto a las configuraciones anteriores. ¿Okay? Si vemos las polarizaciones anteriores, pues son bastante más sencillas, ¿no? Sobre todo en el caso de la polarización típica. Pero en este caso de la polarización por división de tensión, pues necesito realizar realmente varios cálculos, ¿verdad? Necesito en este punto conocer cuál es mi voltaje de base, necesito saber cuál es el voltaje de base, cuál es el voltaje en el emisor, en base a ello hacer que el voltaje entre base y emisor sea igual a 0.7 para que se active como un amplificador, y ese valor de 0.7 pues va a estar determinado por el divisor de voltaje de estas resistencias. Aquí voy a tener, ya teniendo eso, puedo hacer mi cálculo de mi corriente de base y saber cuál es mi corriente de colector y mi corriente de emisor, que son prácticamente
iguales. ¿Ok? Entonces, esta es la configuración más utilizada de todas. Se llama polarización por división de tensión. ¿Ok? Entonces, esta es la polarización más utilizada de todas. Polarización por divisor de tensión. ¿Ok? Entonces, aquí, en este punto, perdón. Perdón, aquí está. Ok, bueno, ya teniendo todas las configuraciones, buscando los valores de las resistencias, de la resistencia 1, de la resistencia 2, ok, sacando el valor, ya teniendo el voltaje en este punto, que es mi voltaje de base, y teniendo en este punto mi voltaje en el emisor, haciendo que el voltaje entre base y emisor sea igual a 0.7 volts, ¿ok? Yo haciendo esto, o sea, tomando esta consideración, busco los valores de mis resistencias, hago mi divisor de voltaje, encuentro el valor de mi corriente en la base y ya teniendo el valor de mi corriente en la base, ¿ok? Pues voy a tener que mi corriente en la base va a ser igual a beta veces mi corriente del colector va a ser beta veces mi corriente de la base. ¿Ok? Y en este caso, pues beta ya sabemos que es un dato del fabricante. Aquí ya tendría mi amplificación de corriente y la corriente entre colector y emisor pues serían prácticamente iguales. ¿Ok? Tienen una variación realmente muy pequeña en el orden de los microamperios y pues se consideran que están prácticamente que son iguales. Bien, pues aquí alguna duda frente a estas polarizaciones que acabamos de ver. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Muy bien, excelente. Bueno, pues ya teniendo las polarizaciones más utilizadas, ¿okay? Las polarizaciones más utilizadas, vamos a ver las tres configuraciones de un amplificador. ¿Okay? Las tres configuraciones de un amplificador con transistor, pero estamos viendo transistores con transistor. ¿Ok? ¿Ok? Con transistor. Tres configuraciones de un amplificador con transistor. Y las tres configuraciones que se utilizan, ¿qué significa configurar el transistor? Bueno, pues se llama configurarlo, darle las características eléctricas necesarias para que funcione, en este caso, como un amplificador. ¿Y cuáles son esas tres configuraciones que utiliza? Esas tres configuraciones son base común, emisor común y colector común. ¿Okay? Vamos a ver una a una de ellas. La primera, base común. ¿Okay? Base común. Base común. ¿Okay? Vamos a ver la primera. ¿Qué significa
que se llame base común? Bueno, la manera de entenderlo es dibujando el transistor de esta manera, un poquito acostado, ¿no? Como siempre lo estamos acostumbrados a verlo. ¿La base a tierra? Perdón, ¿la base? ¿La base sería conectada a tierra? No, ahorita vas a ver por qué se llama base común. ¿Ok? Bien. Ahorita vamos a ver por qué se llama base común. Este es el transistor. Aquí tengo el emisor. ¿Ok? Aquí tengo el colector. Y aquí tengo la base. Base, colector, emisor. ¿Ok? Base, colector, emisor. Bien. Teniendo esto, se llama configuración en base común porque la base es común entre el emisor y el colector. ¿Okay? La base es común entre el emisor y el colector. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la entrada en este caso, yo tengo una señal de entrada en el emisor, aquí le vamos a llamar in, que es mi entrada, ¿ok? Y tengo una señal de salida en el colector, aquí le vamos a llamar out, ¿ok? Le dibujo las flechitas para que se entienda cuál es entrada y cuál es salida, ¿no? Bien, este es el caso de un transistor NPN. ¿Okay? Entonces, esta configuración es en base común porque la base es común al emisor con la entrada, ¿ok? Y al colector con la salida, ¿ok? Es por eso que se llama base común. Es otra manera de entenderlo, es decir, bueno, ¿cuál es el común? ¿Ok? ¿Qué tienen en común, ¿no? El emisor y el colector? ¿Qué tienen en común? Pues la base. ¿Ok? Los dos tienen conectada la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tengo una señal de entrada, en este caso, una señal pequeñita. Tengo una señal pequeñita en la entrada y pues a la salida, como está configurado en amplificación, pues va a ser mucho más grande, ¿verdad? Este es el caso para el NPN. Para el PNP pues sería igual, ¿no? Sería igual. Vamos a dibujarlo aquí. La única diferencia es que en el PNP pues el emisor tiene la flechita hacia adentro, ¿no? Entonces tengo aquí el emisor, tengo la base, ¿ok? Y tengo en este punto el colector. ¿Ok? Este es un transistor PNP. ¿Ok? Y también tengo mi entrada, tengo mi salida, ¿ok? Y pues como es base común, pues tiene en común el colector y el emisor conectados en la base, ¿verdad? Y pues es lo mismo, tengo una entrada, o sea, tengo in, out, ¿ok? Una entrada pequeñita, ¿ok? En la base, entre la base y el emisor, y una señal pues mucho más grande, ¿verdad? A la salida. Es muy fea esa, ahí está. Ahí está. ¿Ok? Cualquiera de estas dos pues son lo mismo, ¿no? Base común. ¿Cómo podemos ver la configuración base común? Pues la configuración base común de manera real, un circuito, pues podría estar representado de este modo. ¿Ok? Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito en amplificador base común. ¿Ok? La base es común con el colector y el emisor. ¿Ok? La entrada, la señal de entrada, como vemos, está en el emisor. ¿Ok? Y la salida pues está en el colector. Entonces este es un ejemplo de un circuito de amplificador base común.
Bien, ¿para qué nos sirve este amplificador base común? ¿Ok? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Y para qué sirve? Bien, este amplificador, ya en la forma de un circuito eléctrico, podría dibujarse así. O sea, tengo ya la manera como todos conocemos, ¿no? ¿Ok? Tengo el emisor conectado a una resistencia a tierra, luego tengo una resistencia en el colector, tengo mi base, una resistencia en la base, ¿okay? Mi alimentación en este caso que sería BCC, BCC, ¿okay? Y una resistencia igual por divisor de voltaje. Bien, entonces esta es emisor común, ¿verdad? Perdón, base común. Tengo la entrada, ¿ok? Tengo la entrada en el emisor como en la figura de arriba, ¿verdad? Tengo la entrada en el emisor, como vemos aquí. Entrada en el emisor, entrada en el emisor. La salida, ¿en dónde está? Pues está en el colector. Entonces la salida está en el colector. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que cuando yo tenga una señal en la entrada, pequeñita, y en una señal pequeñita, ¿qué pasa a la salida? Pues me la amplifica. ¿Ok? Si es un circuito, pues en este caso, este es para un transistor PNP. PNP. Para el caso de un NPN, pues sería únicamente, ¿ok? Sería únicamente con el emisor hacia adentro, ¿ok? La flechita del emisor pues va hacia adentro, pero sigue siendo el mismo tipo de circuito. Mi resistencia, mi tierra, base, resistencia, tierra, ¿ok? Resistencia, resistencia. Estoy dibujándolo de manera muy rápida porque pues ya es prácticamente lo mismo que el ejercicio, que el circuito anterior, nada más es la diferencia entre el PNP y este es NPN, ¿okay? Y este es PNP, ¿ok? Entonces voy a tener aquí mi señal de entrada, mi señal de salida, ¿ok? Si tengo la entrada, pues en este caso, aquí puedo yo meterle lo que quiera, ¿no? En este caso es una señal analógica. Si yo quiero que sea digital, pues también puede ser, ¿no? Tengo una entrada digital pequeñita y pues la salida digital va a estar amplificada. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Sus ventajas y sus desventajas de este circuito, ¿ok? De esta configuración en base común. ¿Cuáles serían sus ventajas y sus desventajas? Vamos a escribirlas por aquí a un ladito. ¿Ok? Para empezar, pues no tiene ganancia, ¿ok? De corriente, ¿ok? No hay ganancia de corriente entre el colector y el emisor, o sea, el colector y el emisor en este caso, la corriente de colector, vamos a dibujarla aquí. La corriente de colector es aproximada a la corriente de emisor, ¿verdad? Y eso nos lleva a que nuestra ganancia delta I, o sea, nuestra ganancia de corriente, pues sea igual a 0. ¿Okay? Nuestra ganancia de corriente, pues, perdón, no 0, 1, sino que como son iguales,
sea igual a, qué feo, 1, aquí está. Mi ganancia de corriente pues es igual a 1, entonces aquí no me sirve. ¿Ok? Luego, una ventaja, ¿cuál sería una gran ventaja? ¿Ok? Para que me ponga contento, pues que aquí tengo una ganancia de voltaje. O sea, no tengo ganancia de corriente, pero tengo una ganancia de voltaje mayor a 0. O sea, puedo amplificar voltaje, no corriente. ¿Ok? Porque ahí me pueden decir, ay, ¿cómo va a ser si me estás diciendo que tengo en la entrada una señal pequeña y a la salida va a salir amplificada? Sí, siempre y cuando sea de voltaje. ¿Ok? Corriente no me amplifica, su ganancia de corriente pues es aproximadamente de 1, o sea, lo que tengo en la base lo voy a tener en el colector. La corriente no me la va a amplificar, ¿ok? Pero si tiene una ganancia de voltaje, pues otra ventaja es que va a tener una ganancia de potencia, ¿ok? Y una potencia mayor a 0. ¿Por qué? Pues ya sabemos todos que la potencia pues es el voltaje, la razón, perdón, el producto. ¿Qué pasó? En ese caso, tiene una alta frecuencia debido a la capacidad de entrada. ¿Perdón? Ajá, lo que usted está diciendo de eso, de la ventaja, bueno, lo que yo estoy analizando, que la frecuencia que tiene una alta frecuencia de la capacidad de entrada que tiene el circuito, ¿no? Ok, esa es una gran ventaja que tiene este circuito. Ahorita vamos a ir para allá, ¿ok? Yo sé que la potencia pues es la multiplicación de el voltaje por la corriente, ¿ok? Si tengo pues un aumento en el voltaje, si tengo una ganancia de voltaje, pues puedo aumentar la potencia, ¿no? Entonces esta configuración en base común me puede servir también para amplificar potencia. Y una gran ventaja, de hecho la ventaja más grande que tiene este transistor, ¿ok? La ventaja más grande, y es lo que estaban comentando aquí compañero Cheque, la ventaja más grande ¿ok? Es que tiene un ancho de banda muy amplio. Ancho de banda muy grande, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con ese ancho de banda? Bueno, el ancho de banda es el que me dice qué frecuencias puede amplificar este transistor, ¿ok? Si yo le meto una frecuencia pequeñita, ¿ok? Le meto una frecuencia no tan alta como en este caso, vamos a dibujarlo para que se entienda un poquito más explícitos, ¿no? Esta parte. Ok. Si tengo una señal de entrada que tiene una frecuencia bastante pequeña, pues a la salida va a amplificar a esa misma frecuencia, ¿ok? Si por lo contrario tengo una frecuencia que es muy elevada, frecuencia muy elevada, pues a la salida también me va a amplificar con la misma frecuencia. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, pues en este caso ¿qué pasó? Como si le mandamos un voltaje pequeño, como va a dar un voltaje un poco más alto, ¿no? Como unos señales, ¿no, profe? Sí, si tienes un voltaje pequeñito en la entrada, ¿ok? En el emisor, si tienes un voltaje pequeñito, aquí tienes tu entrada, es en el emisor. Base, colector. ¿Qué va a pasar? Bien, ese voltaje pequeñito en la entrada se va a amplificar en la salida, ¿ok? Esta es tu salida. Aquí entra tu señal, ¿ok? Y aquí sale tu señal. Si es un voltaje pequeño, pues te lo va a sacar más grande. Si es un voltaje pequeño
a una frecuencia pequeña, pues te va a amplificar ese voltaje a la misma frecuencia. Si en cambio es un voltaje pequeño con un montón de frecuencia, pues también a la salida te va a amplificar a la misma frecuencia. A eso se refiere con que tenga un ancho de banda bastante grande. ¿Y para qué me sirve esta parte del transistor? O sea, ¿para qué me sirve este transistor en sí como en la vida real, ¿no? ¿Dónde lo puedo aplicar o dónde lo puedo ver? ¿Ok? Pues todo lo que necesite una etapa de preamplificación, ¿ok? Es básicamente un transistor en base común. Entonces, todo lo que es preamplificación, muy pequeñito, todo lo que es preamplificación, uy, ¿qué pasó? Un chico. ¿Qué onda? Está muy pequeñito. Aquí está. Ahí está. Preamplificación. ¿Ok? Este tipo de configuración base común es lo que se utiliza para preamplificación. ¿Ok? Si quiero, por ejemplo, amplificar una señal que viene de un micrófono de diferentes frecuencias, ya sabemos, un micrófono, una persona que canta, pues hay personas que cantan más grave, una frecuencia, una onda mucho más con menos frecuencia, personas que cantan pues bastante agudo, ¿verdad? Entonces las personas tienen una frecuencia más elevada, ¿ok? Entonces un micrófono es un ejemplo de un preamplificador. ¿Y dónde lo podemos ver también? Otro ejemplo de preamplificador. Otro ejemplo de preamplificador sería, ¿ok? Los que tenemos, aquí tenemos un caso concreto, ¿ok? De un preamplificador. Y esto lo podemos ver en las antenas, ¿ok? Cuando llega una señal a mi antena, pues la tengo que preamplificar. Y para que yo pueda preamplificar, o sea, es una señal que, imagínense ustedes, viene del espacio, es una señal que viene atravesando cientos o miles de kilómetros desde un satélite espacial. Cuando esa señal llegue a mi antena, pues va a llegar una señal muy pequeñita, ¿verdad? Va a llegar una señal pequeña. Y al entrar al preamplificador, pues esa señal va a salir mucho más grande. Y este preamplificador, pues si vemos el circuito interno, es un amplificador conectado con un transistor en base común. ¿Ok? Donde también se aplican estos transistores como preamplificación. ¿Okay? Hay muchísimas aplicaciones más en donde podemos ver esto del transistor como preamplificación. ¿Okay? En el caso de los automóviles, que es el área que a ustedes interesa, ¿en dónde podemos ver un ejemplo de esto? ¿Y en la radio se utiliza eso? La radio, exactamente. Sí, o sea, de hecho, todo tu radio necesita tener un preamplificador. ¿Por qué? Pues está recibiendo todas las señales satelitales, ¿verdad? Ya sea AM, FM, diferente frecuencia. O sea, cuando nosotros buscamos allá 97.7, 101. No sé qué, son las frecuencias a las que trabaja esa estación. Entonces, tu radio, si quieres captar todas las frecuencias, pues tienes que tener ahí un transistor en base común que pueda leer todas tus frecuencias, desde 89.3 hasta 100, no sé qué, 104.5, que es, creo que, no me acuerdo cómo se llama esa estación, pero bueno, todas las estaciones, ¿no? Y ese es un ejemplo muy bueno. ¿Algo que más ibas a comentar allá? ¿Alguien iba a comentar algo por ahí?
Otro ejemplo, ¿dónde podemos ver un preamplificador? En los amplificadores, profe, de auto o audio. Los de auto. Pero bueno, los de auto tiene una parte de preamplificación, pero ya ahí utiliza otro tipo de configuración que vamos a ver la próxima clase. Esta es la de base común. Los de guitarra, profe. ¿Los qué, perdón? Los de guitarra. Los de guitarras eléctricas. ¿Dónde están esos? A ver, explícame. Pues, no estoy muy seguro. Creo que las guitarras eléctricas tienen como unos pequeños cosas que detectan el movimiento de las ondas de la cuerda. Ah, ok. Para salir Luego lo manda. exactamente al altavoz. Sí. Ajá. Y otro ejemplo muy común donde vemos este preamplificador base común, pues es en los celulares, ¿no? Todos tenemos celulares, pero el celular internamente, ¿ok? El celular de manera interna tiene conectado a su antena un preamplificador. De hecho, ustedes si se fijan y checan sus... No tengo imagen aquí de alguna antena, pero vamos a ver si la buscamos por acá. Y tratamos de buscar su amplificador, su preamplificador. Ok. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Sí, lo ven todos. Sí, profe. Bien. Sí. ¿Dónde está? Vamos a buscar una donde se vea con su preamplificador. Bueno, esta es la antena. Ok, fíjense, todo eso es la antena. Este cable te lleva al preamplificador y el preamplificador pues amplifica la señal, ¿verdad? Para que puedas ahí ver tu televisión o no sé qué vayas a hacer con ello. Pero pues es básicamente eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, ya lo tiene el preamplificador, ya lo tiene integrado. ¿Ok? Un ejemplo bastante... de hecho, todas estas antenas, igual las parabólicas, todos los tipos de antenas necesitan una etapa de preamplificación. ¿Ok? Estas también, que no parecen, pero son antenas. Todas estas antenas, ¿no? Igual que son como unas bocinas, también son antenas. ¿Ok? Una aplicación del amplificador en base común, del transistor en base común, pues todos los días la usamos, ¿no? Es el celular. El celular pues tiene una antena, tiene que tener una antena de manera interna. Antiguamente, no sé si ustedes llegaron a conocer esos celulares que tenían su antena externa. Esos celulares pues tenían la desventaja, ¿no? De que si la antena se echaba a perder, ya estuvo tu celular igual, ya no podía recibir mensajes, ni llamadas, ni nada. Entonces, largos, los teléfonos. exacto, los primeros celulares que parecían unos bloques, esos traían, de hecho, hasta tenían su antena extendible, ¿no? O sea, podías agarrar y hacer su antena más larga para que capte mejor la señal. Sí, la desplegaba. Y pues, ¿qué pasó? Que hubo un avance y pues se decidió que las antenas, al estar exteriormente, pues sufren daños y te dañan el equipo. Entonces, pues ahora, de ahora en adelante, todos los celulares pues tienen su antena de manera interna. Y, o sea, el celular es de verdad un mundo de electrónica que tiene adentro. O sea, tiene su antena internamente y en la parte de la antena tiene conectado un preamplificador que pues es un transistor en base común. ¿Ok? Bueno. Maestro, y el sismógrafo. El amplificador. sismógrafo. Pero es que ahí no
no se me hace más como, o sea, no se me hace tanto electrónico. No sabría, estaría bien checar cómo, Como mecánico. ajá, se me hace más mecánico, pero estaría bien checar, no estaría mal en checar ahí cómo funciona el sismógrafo. Bien, pues, sí, dime. No, nada más, sí me dio curiosidad. O sea, me puse a pensar ahorita en lo que se me dijo, lo que se dijo de que cómo amplificarían o qué amplificarían. Y me salió la idea del sismógrafo, Ujú. pero pues no sé. Sí, no, la verdad no tengo idea de cómo funciona un sismógrafo, pero lo voy a checar y no sé qué día tenemos clase. Mañana viernes tenemos Classroom, ¿verdad? Tenemos Classroom y yo creo que el lunes tenemos online otra vez y ahí lo checamos. Y en la próxima clase online, pues ya hablamos ahorita del amplificador en configuración base común. Para la siguiente vamos a hablar del amplificador, ¿ok? Vamos a hablar de la configuración del amplificador en emisor común, ¿ok? Que es la más utilizada, o sea, esta es la más común, la más utilizada, el de emisor común. Bien, pues eso es todo por el día de hoy. ¿Qué tal se han sentido en sus clases? ¿Presentaron hoy examen o presentan examen? Esta mañana presentamos, sí, esta mañana presentamos el de la maestra Liliana del proyecto. Ok, hoy no presentan nada, ¿verdad? Lo estableció, ¿no? No, está puesto libre. Ok. Bien, ya checaron el proyecto de electrónica de potencia. Sí, profe, de los circuitos que incluye un yodo Ajá, y el comparador. ajá, un diodo, Un comparador que digo que puede estar en un comparador ajá, y el LM555 del reloj. ujú. Sí, y el reloj pues puede estar en operación estable o monoestable. ¿Qué les sugiero? Que en vez de que busquen una aplicación que tenga los tres, porque les va a salir una aplicación ahí, y es típico eso en electrónica, ¿no? Por ejemplo, el comparador de ventana, aplicación del amplificador operacional, comparador de ventana, ajá, pero el comparador de ventana, ¿para qué te sirve? O sea, sí es una aplicación, pero ¿cómo se aplica en la vida real? Entonces, de preferencia, en vez de que busquen ustedes ya tienen las herramientas necesarias, ya saben manejar, ya saben cómo se manejan los diodos. De hecho, vamos a seguir viendo diodos porque vamos a entrar en los convertidores. Terminando transistores, empezamos a ver convertidores de corriente alterna, corriente directa, y ahí vemos otra aplicación y otra característica que tienen los diodos, ¿ok? De convertir esa corriente alterna en corriente directa. Vamos a ver los circuitos puente conectados en motores trifásicos, que alguien ahí me preguntó una vez. Y esos circuitos en puente de Wheatstone, los vamos a ver de manera interna en todos los alternadores de autos. O sea, todos los alternadores de autos tienen esa conexión ahí del puente de Wheatstone, que es un conjunto de varios diodos. Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Sale? Dale, profe. Bueno, pues si no hay dudas, entonces, chavos. No puede ser que puede hacerle como de la hermanita, ¿no? ¿Perdón? Lo que no sea tan, puede que no sea tan elaborado. Sí, puede que no sea algo tan elaborado, ¿no? Pero que ustedes busquen una aplicación
que puedan usar en su vida cotidiana. O sea, eso me gustaría más. En vez de que hagan una aplicación así, que vuelen y que, no sé, el circuito para controlar un mecanismo de un transbordador espacial, pues me interesa más que hagan un circuito, no sé, para controlar que mi hermanito no entre a mi casa, o un circuito para controlar que mi mamá no me quite mi control remoto de la tele. O sea, algo que a ustedes se les ocurra. Apliquen la electrónica que ya tienen ahorita y pues lo hacen. Y creo que ahí les puse un punto, ¿no? Que no recuerdo si los puse, cómo se puede aplicar ese circuito, ¿no? En otras cosas. Muchas veces esos diseños que tenemos simples, esas aplicaciones que al inicio era para checar que todo el tiempo se me olvida, ¿no? Que mi botellón de agua ya no tiene agua. Entonces quiero que algo, me dé una alarma, me diga, oye, ¿sabes qué? Ya te quedan 2 vasos de agua en el botellón, anda a comprar más. Esas aplicaciones tan simples se utilizan de manera industrial, de verdad, de un modo súper padre, masivo. Entonces, pues esas aplicaciones reales, ¿no? Tan pequeñas, tan sencillas, son las que ustedes pueden utilizar después. Vale, profe, gracias. Ándale, pues nos vemos, chavos. Nos vemos. ¿Qué pasó? Pues, Buen fin de semana, profe. el proyecto es del mismo. ¿Perdón?